Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a El Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Muchos se preguntan si Paolo Maldini, la leyenda de Italia, es el mejor defensor del país. Para aquellos que tienen la edad suficiente para recordar, es notable pensar que han pasado alrededor de 38 años desde que él hizo su debut absoluto con el Milán. Han pasado muchas cosas en la carrera del ex defensor, que ahora tiene 55 años. Sin embargo, ¿por qué? Muchos lo catalogaron como el más temido. Pues quédate hasta el final del video porque te vamos a contar lo que sabemos sobre él. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Maldini no volvería a ser convocado en lo que restaba de la temporada 1984-1985, tras entrar como suplente del lesionado Sergio Battistini para debutar con 16 años ante Udinese el 20 de enero de 1985. Sin embargo, seguiría representando a los rossoneri durante toda su carrera, tirando de sus jugadas icónicas con el club de la ciudad un récord de 902 veces. Hijo del también incondicional del Milán Cesare Maldini, con quien jugaría tanto a nivel de club como internacional, el joven Maldini alcanzaría alturas aún mayores que su difunto padre en el club y el país. Maldini Jr. reclamó el Scudetto 7 veces para su amado Milán, al tiempo que levantó la Copa de Europa, Liga de Campeones 5 veces entre 1988 y 2004. Hubo una Copa Italia en 2003, junto con 4 triunfos en la Supercopa Italiana, 4 Supercopas de la UEFA, 2 Copas Intercontinentales y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2007. Como testimonio tanto de su habilidad como de su longevidad, Maldini jugó 126 partidos con Italia entre 1988 y 2002. Ese es el segundo total más alto logrado por un jugador de campo, detrás de su compañero de defensa Fabio Cannavaro, con solo el portero Gianluigi Buffon por delante de la pareja con su asombroso 176 gorras. Un lateral izquierdo tranquilo, elegante y culto con una habilidad innata para leer el juego, Maldini pasaría al centro de la defensa más adelante en su carrera, pero siempre pudo jugar en cualquier parte de la espalda con facilidad. Sin embargo, no pudo levantar una pieza de plata con Italia. Los azzurri fueron subcampeones en la Copa del Mundo de 1994, gracias a un tercer puesto en Italia 90, mientras que Maldini también perdería ante Francia en la final de la Eurocopa 2000, a través del famoso gol de oro de David Trezeguet. Otro de los aspirantes a ser nombrado el mejor defensor de la historia de Italia, Franco Baresi, levantó un trofeo con los azzurri, aunque no llegó al campo como miembro del equipo ganador de la Copa del Mundo de 1982. Baresi ocupa el segundo lugar en la lista de récords de apariciones del Milán, después de jugar 719 veces para los rossoneri, con más de 400 de ellas junto a Maldini. Como pareja defensiva central, Baresi y Maldini fueron tan buenos que solo concedieron 23 goles en 196 partidos en el corazón de la defensa del Milán. Y ambos hombres de un club afirmaron ser no solo el mejor defensor de los rossoneri, sino también el de Italia. Sin embargo, en la era moderna, gente como Gaetano Scirea y Fabio Cannavaro tendrían algo que decir al respecto. Ambos fueron figuras clave en los triunfos de los azzurri en la Copa del Mundo de 1982 y 2006, con Juventus Scirea sobresaliendo y haciendo 78 apariciones para los azzurri antes de su trágica muerte en un accidente automovilístico en 1989 a la edad de solo 36 años. Cannavaro fue nombrado Jugador Mundial del Año de la FIFA y ganó el Balón de Oro tras el triunfo de Italia en la Copa del Mundo de 2006. Maldini, por su parte, terminó segundo en la votación para el Jugador Mundial del Año de la FIFA 1995 y tercero en el Balón de Oro, tanto en 1994 como en 2003. Giorgio Chiellini también tiene sus defensores como el mejor defensor de la historia de Italia, gracias a una carrera estelar en el club y sus actuaciones épicas durante la campaña triunfal de la Eurocopa 2020 de los azzurri. Otros, por su parte, apuntaron al elegante Alessandro Nesta como prototipo del defensa moderno. Si consideras a Maldini como el mejor defensa italiano de todos los tiempos, sin duda estarás muy influenciado por las lealtades de su club. Los seguidores del Milán te dirán que el honor debe ser para él o para Baresi, mientras que los fanáticos de la Juventus señalarán los trofeos levantados por los héroes ganadores de la Copa del Mundo y la Eurocopa 2020 de los azzurri, Scirea, Cannavaro y Chiellini.
Sin embargo, lo que nadie puede negar es que Maldini merece su lugar justo en el centro de este video. La grandeza se cuantifica con diferentes métricas según tus valores y creencias, pero quitando el rojo y el negro, es imposible ignorar los logros espectaculares de un hombre de un solo club que también representó a su país con distinción. Si el último miembro de esta estimada familia futbolística, Daniel Maldini, de 22 años, puede tener algo parecido a la carrera que disfrutó su papá, Italia tendrá otro jugador especial en sus manos durante muchos años más. No se debe recordar a Maldini solo como un futbolista exitoso, sino también por su manera de jugar. Aunque su pie virtuoso fue el derecho, hizo gran parte de la carrera jugando como lateral izquierdo, a partir de la calidad técnica que poseía en ambas piernas. Su elegancia en la marca y salida de balón lo hicieron trascender más que por ser un defensor brusco. Más allá de jugar en una competición que se conoce por tener defensas agresivos y fuertes y a la gran cantidad de partidos que disputó, recibió únicamente 3 tarjetas amarillas en su carrera. Para volver a destacar la cantidad de encuentros que jugó, fueron 647 en su club, el récord hasta la actualidad en Serie A, y 126 en la selección mayor italiana. Lo cierto es que Maldini anotó 33 goles con su club y 7 con la casaca azzurra. Ganó 7 torneos de la Liga Italiana, 5 máximos torneos europeos, Copa de Europa y Liga de Campeones. Se consagró en todo lo posible para un jugador de clubes en el viejo continente. Ha formado parte de múltiples equipos de ensueño, de diferentes torneos en los que ha participado, y fue tercer lugar en la votación al Balón de Oro en 2 ocasiones, 1994 y 2003. Para terminar, es preciso quedarse con una frase de uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, que tuvo que jugar en varias oportunidades ante Maldini. En su día, el brasileño Ronaldo dijo: "Fue el mejor jugador que enfrenté durante toda mi carrera. Definitivamente se merecía ganar el premio al mejor jugador de la FIFA en muchas ocasiones". Y aunque muchos lo hemos considerado como el más temido, en el año 2020 afirmó en un directo en Instagram en el que conversó con su ex compañero y amigo Christian Vieri lo siguiente: "Yo soy el jugador más perdedor de la historia. Explico el razonamiento. Gané muchísimo, 5 Copas de Europa, pero perdí 3 finales de Champions, una Supercopa Europea, 3 finales de Intercontinental, una final del Mundial, una del Europeo, una semifinal de un Mundial. Y podría seguir. Tuve la suerte de ganar mucho y vi estas finales perdidas como algo que forma parte del juego. Acepté todo honestamente", prosiguió el exdefensa italiano. Maldini, hijo de Cesare Maldini, ex seleccionador de Italia y capitán del Milan, y padre de Daniel, que debutó en el 2020 en el primer equipo del conjunto milanés, explicó además su remordimiento por no haber coronado su carrera con un mundial. Él dirá eso, pero nosotros le tenemos un gran respeto. Y hasta aquí llegó nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado este video sobre Paolo Maldini. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!